Bueno, bienvenidos al tercer episodio de la Tribuna Blanca, donde vamos a estar hablando de la tercera jornada de la liga, una jornada antes de el parón de selecciones contra el Mallorca. Vamos a estar hablando un poquito de todo lo que ha ocurrido, mi opinión del partido. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, me parece que este es el peor partido de las tres jornadas anteriores de liga. Parece que vimos un equipo mucho más inconexo, mucho más, eh, mucho más lento, y que incluso perdió el control del partido en ciertos momentos. Una diferencia clave comparado a los partidos anteriores, ¿no? Porque contra el Osasuna, a pesar de que hubo momentos donde obviamente el Osasuna tuvo la pelota, y aún así no había ningún peligro. Igual con el Oviedo. Solo una jugada o unas cuantas jugadas aisladas, pero por lo general tú no sentías que hubo momentos donde el partido se te fuera de las manos. En este partido yo creo que sí. Sí vimos a un rival mucho más competitivo, que se plantó mucho mejor en el campo, que no dejó al Madrid hacer su fútbol, obviamente, porque obviamente no solo es culpa del Madrid que haya jugado mal, sino también obviamente hay un rival que te busca neutralizar, que busca eh, utilizar sus armas contra ti y que creo que el Mallorca lo logró, sobre todo venciendo una de los puntos positivos que estaba recalcando en los últimos partidos, que es la presión. Me parece que los mediocampistas del Mallorca conectaron bastante bien en la salida de balón con sus centrales. Uno de los más destacados creo que fue Pablo Torre, que conectó bastante bien el equipo del Mallorca y ayudó bastante a la salida y impidió que la buena presión del Madrid que se ha visto en los anteriores partidos se siga viendo en este, ¿no? Pero y el partido se soluciona con una jugada individual de Vinicius y después una jugada preparada de Xavi, ¿no? Que consigue generar que Hausen gane, porque como siempre, Hausen gana todas. Y luego que Arda Güler la tenga que empujar solamente debajo del arco para un gol probablemente el más fácil de su carrera, ¿no? Y luego, como ya mencioné, el Vinicius que destaca en lo que mejor sabe hacer, que es aprovecharse del caos, ¿no? Vinicius es un jugador que le gusta mucho así la anarquía, el caos, los espacios. Siento que ahí es cuando él hace su mejor fútbol. Quizá por eso con Xavi ha tenido un rol un poquito más discreto que con Ancelotti, porque él suele destacarse mucho en estas situaciones de caos donde no hay tanta estructura. Y lo vimos, ¿no? Un contragolpe del Madrid, casi recién salido del saque de puerta. Vinicius tiene ataca el frente del área, recorta y remata casi de fuera del área. Y un muy buen gol que te sella el partido. Y bueno, un partido un poco peor que los anteriores, pero aún así se ve la mejora del equipo. Y que eso lo vamos a estar comentando ahorita en unos instantes. Comencemos. Bueno, ahora vamos a hablar, ahora sí, complementar un poco lo que he dicho en la introducción, ¿no? Eh, Como ya mencioné, sin duda el peor partido de estas tres jornadas de liga. Y, pero bueno, lo positivo es que se consigue la victoria. Eso siempre es lo más importante. Un partido que comienza, yo creo que a diferencia de lo que muchos esperaríamos, con un gol del Mallorca en el minuto 18, que viene de un córner, una ligera desatención quizás en la marca de Murici, que lleva a que cabecee prácticamente solo, ¿no? Un gol inatajable. El primer gol que recibe el Real Madrid en Liga. En estos tres partidos no había recibido ningún gol. Pero bueno, en algún momento tenía que llegar. Y el Mallorca lo consigue de un córner, ¿no? Un problema que ha tenido el Madrid incluso con Ancelotti. El Madrid ya era débil en corners. Y parece que ha persistido ahora con Xavi, ¿no? Esperemos que Xavi pueda mejorar un poco en estas facetas. ah, Sobre todo en el balón parado en contra, sobre todo en los corners, que muchas veces hemos visto que a veces son jugadas de peligro, ¿no? Eh, y después proseguimos prácticamente a los pocos minutos con una jugada de un pase de Trent que le llega a Mbappé,
un pase sensacional, la verdad, de un jugador diferente. Se nota que Trent ya poco a poco se va acoplando mucho más al equipo, se siente mucho más cómodo y ya tiene mucha más confianza y obviamente suelta pases como esos, ¿no? Que claramente pocos jugadores en el mundo pueden hacer. Eh, y bueno, Mbappé que controla, define muy bien, como porque Mbappé en los últimos partidos lo que toca lo manda a guardar y se mete el gol. ¿Y ahora qué pasa, no? La gran polémica, el gol anulado. Tres goles anulados en un partido, vamos a hablar un poquito de esto. eh, y sobre los muñequitos, ¿no? Mi opinión al respecto. Los muñequitos que te muestran, la verdad que no representan nada, en mi opinión. Son muy fácilmente manipulables. Parece que hay muy poca transparencia. No muestran, esos muñequitos pueden representar cualquier cosa. Y, y encima en una liga donde los fuera de juego se hacen son tan milimétricos como el que se vio, que prácticamente es el hombro, que ni siquiera es una parte del cuerpo, con la que se debería, con la que se puede meter gol, por lo que no se tiene sentido que hayan decidido anular el gol. Y se anula por una nada, ¿no? Y hay poca transparencia. No se vuelve a repetir la jugada, no se vuelve a repetir la jugada, y no, y los muñequitos estos que ponen, lo de que incluso Mbappé lo subió a su historia, la verdad es que no representan mucho, porque no se ve exactamente el jugador, no se trazan unas líneas, se muestran esta tecnología extraña que no es muy clara, pero bueno, es lo que hay. Y obviamente el VAR que nos perjudica, ¿no? Ya desde que se introdujo el VAR son 37 los goles que le han anulado al Real Madrid en Liga. 37. Una estadística bastante sorprendente. Que bueno que no sorprende. Hoy esta vez fueron 3. Después otro también de Mbappé, también anulado. Y el de Guller, que sí me parece completamente polémico y claramente ahí muestra un poco de el árbitro, quizás su parcialidad a ir en contra, porque no es una posición antinatural, la mano está pegada al cuerpo, no extiende la dimensión del cuerpo el turco teniendo la mano en esa posición, la verdad que no tiene nada al respecto, por lo que no se debería cobrar, al menos en mi opinión, no está obteniendo ninguna ventaja teniendo la mano ahí, porque no extiende las dimensiones de su cuerpo. Justamente la regla de las manos es para evitar que los jugadores utilicen la mano como una extensión del cuerpo. Y no lo es, porque él tiene la mano pegada, no, con la mano no hay un control, por lo que no saca una ventaja utilizándola. La pelota le rebota, como le podría haber rebotado en el pecho, y, y hubiera sido gol, que me parece que es un gol que debió haber subido al marcador. El doblete de Guller, que me parece que estuvo válido y que se debió haber cobrado, ¿no? Un gol un poco de carambola, como se suele decir, pero que gol es gol, ¿no? Y me parece que simplemente no tiene mucho sentido que se haya anulado el gol. Y bueno, se nota un poco que el comunicado de el partido de Miami molestaba a ciertas esferas y ocurren estas cosas, ¿no? Como el gol, los goles anulados, mientras que en otros partidos se decide apagar el VAR. Pero es lo que hay, es lo que hay por intentar mantener la integridad de la competición y demás, ¿no? Y bueno, ya saliendo un poco del tema de árbitros, porque creo que no es quizás el objetivo del podcast, no quiero tampoco meterme tanto en el tema. Sí creo que en esta vez el árbitro fue bastante influyente, eso sí no tengo ningún tipo de duda, fue claramente influyente a la hora del resultado, ¿no? Porque anula 3 goles en un partido que podría haber sido 4, prácticamente lo iguala, que un partido del Madrid puede haber metido 4 goles por lo menos, si los 2 goles bien legales que tuvo se los hubieran cobrado, al final terminó en un 2-1, ¿no? Y no solo esto, eso genera nomás, obviamente, para la estadística y lo demás, sino mismo para la prensa, ¿no? O sea, de pasar de decir que Mbappé está en racha o que mete, ¿cuántos goles habría metido ya? Como 5 goles en 3 partidos, una locura, ¿no? Ahora
se comienza a decir que el Madrid genera dudas, que no hay, está el nivel cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? Y es lo que se utiliza, ¿no? Para generar discursos, ¿no? Discursos perjudiciales para el equipo, pero bueno, es lo que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de otros temas, ¿no? Eh, Otra cosa que me pareció bastante positivo, sin dudas, fue el partido de Arda. Arda es uno de los jugadores que yo creo que quiero resaltar de ese partido. Me pareció que quizás, si no fue el mejor, fue de los mejores del equipo. Partido total. Apareció en todo el frente de ataque. Eh, Al comienzo, un poco más atrasado, pero ya después comienza a subir algo más y se vuelve un jugador muy participativo que la pidió bastante. ¿Y qué es lo que tiene Arda? ¿No? Es el principal creador de juego ahorita que no está Bellingham. Y me parece que está cumpliendo muy bien los partidos. Muy bien, está siendo clave en la asociación, en el toque. Y se, y se vio una versión muy positiva de él. Debió haberse ido con 2 goles y el gol legal que metió se lo hubieran cobrado. Y me parece que fue un merecido MVP, ¿no? Y también otra cosa, otro tema que creo que es importante resaltar es el partido de Mastantuono. Eh, Mucha gente lo va a criticar por el partido, porque evidentemente su partido no fue bueno, fue, se vio mucho peor que el partido con el anterior partido con Oviedo, que fue su debut. En este se le vio un poco menos preciso, un poco errático quizás, y también incluso hasta eh, un poco no al ritmo, ¿no? Se le vio un poco lento. Parecía momentos que su cabeza pensaba más rápido que sus piernas podían actuar. Pero bueno, también es el producto del cambio, ¿no? Venir de Sudamérica a jugar a Europa, obviamente es un cambio radical que genera que, obviamente, el jugador todavía tenga que pensar poco a poco y vamos a ir viendo, ¿no? Cómo puede desarrollarse. Se nota que Xavi lo apoya bastante porque lo está poniendo de titular con 18 años y lleva 2 lunas en el equipo. No tiene ni un mes y ya está siendo titular por sobre Rodrigo o por sobre Brahim, que llevan ya, Rodrigo que lleva ya casi 6 años y Ibrahim que ya lleva 3, entonces ya es bastante, ¿no? Es bastante tiempo. Pero bueno, es positivo, ¿no? Que jugadores así con talento como Mastantuono o Guller, que son jóvenes y que necesitan ese desarrollo, Chávez se los esté dando porque son el futuro, ¿no? Del club y siempre es positivo no tener un entrenador que quizás decide darse estos minutos a ellos que son los que más lo necesitan, ¿no? Porque jugadores como Mbappé, Vinicius, Valverde y demás, ellos no necesitan este tipo de minutos porque ya son jugadores consolidados, que tienen estrella y, y no necesitan esta experiencia, pero ellos que ya recién están llegando, recién están adaptando a unos roles ya de titulares importantes, es importante que ellos tengan confianza y quieran jugar, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito del uno por uno, empezando por Courtois. Bueno, en el gol no tiene mucha responsabilidad, la verdad. Simplemente es un corner, no puede hacer demasiado. Después la defensa, los dos laterales, espectaculares ambos. Sobre todo Carreras. Carreras me olvidé de hablar cuando estaba haciendo un poquito los highlights. Y Carreras me gustó, me pareció un partido excelente de Carreras, de todo, en todos los frentes, tanto defensivamente como en ataque. Me parece que es un jugador que complementa bastante el equipo, que sabe salir jugando y hay varias ocasiones donde eh, recibe la pelota desde mitad de cancha y consigue un regate y avanza la jugada y, y apoya muchísimo, lo cual es súper útil, obviamente, tener un jugador así que pueda eh, progresar bastante la jugada, ¿no? Porque va, varios años ya hemos tenido a Mendy, que es un jugador que tiene sus cosas positivas, no vamos a negarlo, como su faceta defensiva. Me parece que en los años donde el equipo ha estado bien, su faceta defensiva ha sido élite, pero que en los momentos del equipo ha estado malo, él claramente se ha visto que no es un lateral
muy confiable, además que físicamente es un lateral que se lesiona bastante, no es tan rápido. Y bueno, Carreras obviamente me parece que es un lateral que se destaca muchísimo más que lo que puede destacarse Mendy, que hace muchísimo mejor pareja con Vinicius. Pueden ambos subir. Vinicius ya tiene un compañero con el que asociarse en ataque cuando está yendo por la banda, lo cual obviamente es positivo para él. Y, y bueno, y defensivamente también es un lateral muy bueno, cumple bastante, como lo vimos en esa salvada que tira ahí toda su humanidad para, obviamente, salvar un gol que ya estaba hecho porque Courtois estaba vencido y que es clave para mantener el resultado, ¿no? Porque si ese gol entraba, no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Y luego Trent Arnold, también otro partido sensacional. Trent Arnold es un jugador que a mí me gusta bastante. Es un jugador de los que ya no quedan. Un jugador con un pie espectacular, muy buen toque y que te mete esos pases que son espectaculares, como el que vimos en el gol anulado y que sabemos que van a venir muchos más de ellos, ¿no? De parte de él. Porque es un jugador que tiene esto, que puede ser que quizás en algunos momentos eh, tenga alguna falencia, como que puede ser que sea un poco trotón, que sea un poco lento, que no sea el lateral más rápido, pero lo compensa con su técnica, con sus ganas y con su buena distribución de juego, su salida, que creo que en este equipo de Xavi que quizás es un poco más ordenado que el de Ancelotti, ¿no? Ancelotti era mucho más de desorden, ¿no? Del caos, de espacios, de los contragolpes. Este equipo se nota que es un equipo que es mucho más lento, pero eso es porque ataca mucho más en bloque, no ataca tanto de contragolpe, que obviamente van a ver el contragolpe porque tienes dos jugadores muy rápidos como Vinicius y Mbappé en ataque, o Valverde incluso, que pero no vamos a ver tantos los contragolpes con este sistema que propone Xavi, ¿no? Después los centrales, partido correcto de ambos, Hausen una vez más siendo clave, ¿no? Ayudando muchísimo a encerrar al rival, aunque en este partido no hubo tanto control, pero sigue siendo clave para encerrar a los rivales con su distribución, con su pase largo, buscando de la defensa al medio campo, siendo importantísimo para progresar. Un jugador clave en este sistema y que definitivamente, si no es mi jugador favorito, es uno de mis jugadores favoritos y creo que de muchos madridistas. Rápidamente se ha acentuado y me parece que para la próxima temporada, si Álava se va, él es el verdadero heredero de la número 4. Y luego Tchouaméni y Valverde, me pareció un partido donde tuvieron que trabajar bastante más que en los anteriores, sobre todo Valverde. En los otros partidos Valverde tuvo un rol mucho más discreto, que creo que es positivo, porque Valverde, por así decirlo, era como el eslabón que unía toda la cadena, porque los errores que podían tener Bellingham o Tchouaméni en pérdida de balón, Valverde muchas veces se multiplicaba y tenía que marcar y correr para apoyar a los demás y recuperar la pelota. Este partido lo tuvimos que ver otra vez, lo cual es un mal síntoma, ¿no? Porque justamente lo que no queremos es eso. Queremos el Fede que obviamente que marque, que meta, pero que no se tenga que multiplicar, que no tenga que hacer un despliegue físico tan extenso, porque eso significa que el equipo no sostiene la pelota, como lo vimos en este partido, ¿no? Pero me pareció que fue un partido mucho más, donde Valverde apareció mucho más, pero que no es un buen síntoma esto, ¿no? Pero bueno, y Tchouaméni también, jugador clave, muy bueno, obviamente, su partido lleva todos sus partidos con Xavi han sido excelentes, ninguno solo ha sido malo, ninguno solo ha bajado de los 7 puntos, muy completo, apareció para recuperar, para robar, y clave, ¿no? Y clave en el medio campo. Siento que es un jugador clave para Xavi. Que vamos a ver hasta dónde lo puede potenciar. Porque ya ha logrado que un jugador que a inicio del año era muy criticado, ahora se vea como el mejor mediocentro del mundo. O uno de los mejores. Y vamos a ver si podemos mantener este nivel. Ahora hablando de Vinicius. Vinicius me parece que fue uno de los mejores jugadores del equipo, sobre todo en ataque. Se le vio aparecer mucho más, generar mucho más peligro. Fue un jugador, se le vio encarando un poco más, creando chances. Me parece que fue bastante positivo su partido. Se fue con un gol, que obviamente siempre es bueno que tu delantero se vaya con gol.
Y, y fue un gol típico de Vinicius, ¿no? Que encara, encuentra el espacio, recibe a tres cuartos de cancha, encara, engancha, la dispara y mete un gol, ¿no? La coloca bastante bien. Algo que Vinicius no suele hacer, es un gol típico de él y que es positivo, ¿no? Que meta gol. Y Mbappé tuvo un partido también positivo, la verdad. Sí, obviamente, eh, no me pareció que fuera tan bueno, principalmente porque no metió gol y tuvo una chance bastante clara de meterla en el área, casi en el área chica, pero que lamentablemente se la saca, no llega a rematarla bien y que obviamente no consigue meter el gol que era necesario, ¿no? Para alargar la distancia, que finalmente no fue necesario porque el partido terminó 2-1, ¿no? Y después hablando un poquito de Mastantuono, que ya hablé un poco antes, como ya mencioné, partido bastante irregular de él. No me pareció que haya jugado bien, me pareció que fue bastante impreciso, no se supo posicionar bien en el campo como en el anterior partido con Oviedo. eh, Perdía muchas pelotas cuando intentaba regatear, no le salió bien los regates, no pudo avanzar con el balón hasta donde quizás él hubiera querido y tampoco fue capaz de generar, ¿no? Y los remates que tuvo tampoco fueron muy buenos. Tuvo uno que fue por arriba, tuvo otro que se fue un poco más desviado y bueno, lamentablemente no consigue, pero lo que yo nunca le voy a criticar son sus ganas. Se ve que es un jugador que tiene muchas ganas de estar en el equipo, que tiene muchos huevos, como se suele decir, y que quiere correr, quiere meter, quiere eh, pone las acciones defensivas que tiene que poner, presiona. Y sí me parece que eso es algo muy positivo que tiene. Es que no se, no se siente, no se siente limitado por presionar. No le asusta presionar. Si tiene que hacer un esfuerzo defensivo, lo hace. Nunca te va a negar un esfuerzo. Es algo que estamos viendo de él. Que él, si tiene que correr, él va a correr. Si tiene que atacar una bola, la va a atacar. Y me parece que eso es algo positivo, ¿no? Y creo que eso a Xavi también le gusta, ¿no? El que quiere jugar con presión. Vinicius y Mbappé, que quizás tienen una presión un poco menor, no un despliegue mucho menor. Eh, Mastantuono lo compensa por esa banda derecha, ¿no? Veremos hasta dónde aguanta si esto es un experimento o no, no lo sabemos. Que yo sí creo que quizás el equipo vaya a cambiar ahora que va a haber, por así decirlo, incorporaciones que no son incorporaciones, sino son jugadores que vuelven, como son Bellingham y Camavinga, que por lo que sabemos ya van a haber vuelto para, para el próximo partido, después del parón, por lo que yo tengo entendido. Bueno, Bellingham quizás, Bellingham no, pero Camavinga sí, y Hendrick también, ¿no? Dos jugadores que me parece que van a cambiar un poco el rumbo del equipo, ¿no? Y que van a ser clave, ¿no? Porque, por ejemplo, Bellingham creo que va a volver para el derby, o sea, todavía más o menos un mes o quizás un poco menos, donde aún no va a estar, pero que lo necesitamos, ¿no? Necesitamos que llegue y creo que Xavi va a hacer algunos cambios, ¿no? Principalmente, no sé cómo va a alinear, no sé si va a hacer un cambio en la alineación importante, quizás cambie de sistema, ¿no? Ponga con doble media punta y en lugar de jugar más tanto, juegan Vinicius y Mbappé y con dos media puntas que serían Guller y Bellingham, porque yo no creo que Xavi quiera sacar a, a Guller, me parece que es como un jugador que él lo tiene bastante en estima y creo que quizás el sacrificado sería más Mastantuono, ¿no? Y Bellingham con Guller, ¿no? O quizás mantenga esta alineación, no lo sabemos, ¿no? Jugar algo así como un 4 como un 4-4-2 por ejemplo, ¿no? Con dos y con, con Bellingham y Guller quizás de media puntas también. O bueno, ya Xavi lo determinará, pero yo sí siento que van a haber cambios. Además, quizá también la llegada de Hendrick va a ser una rotación importante en ataque. No sé si cómo lo ve Xavi Hendrick, si lo ve quizás
como como un sustituto de Mbappé, o si lo ve quizás incluso como extremo, porque se está poseando que Xavi veía a Endrick como un extremo derecho, capaz de ir por la banda. No lo sabemos, tendremos que verlo con el tiempo, cuando, cuando vuelva todo. Pero es algo que vamos a tener que ir viendo, ¿no? Con el transcurrir de los partidos. Sí, evidentemente Xavi considera que quizás a Mastantuono se le tiene que quitar, pues lo quitará y pondrá a Bellingham, porque yo sí creo que Bellingham es un jugador que va a marcar la diferencia, lo ha marcado, ahora que está completamente sano, siento que va a marcar diferencias, como lo hizo en 2023, como lo hizo en 2024, y es un jugador que claramente es diferente, no sé si jugará en la posición de Guller o si jugarán complementarios, eso sí, yo no lo tengo claro, no leo la mente de Xavi, pero sí, yo creo que sí, Bellingham definitivamente va a ser parte del equipo, ¿no? En lo próximo. Y ahora el siguiente partido, ya después del parón, por lo que no va a haber ningún episodio, a menos que quizás me anime a grabar uno durante la semana, quizás hablando un poquito de la plantilla, de qué opino de los jugadores, de si hay un equipo completo o si quizás faltó algo. Yo sí siento, ahora ya sé que el mercado se ha cerrado, pero igual para comentarlo un poco, yo sí siento que falta quizás un tipo de perfil, sobre todo los mediocampistas. Yo sí siento que falta un jugador con mucho mejor salida. Siento que Valverde no tiene esa salida de balón. Bellingham tampoco. Eh, Tchouaméni no cumple ese rol porque Tchouaméni es un jugador mucho más pivote. Valverde también es un jugador que, aunque él mismo no se considere pivote, él prácticamente juega de pivote, no siendo un jugador que recepciona la pelota, siendo más que pivote, quizás un box to box, ¿no? Llegando al área, defendiendo, apoyando al lateral, a Carvajal, a Trent Arnold, ¿no? Pero sí siento que falta un jugador como Cross, ¿no? Sé que esto se ha dicho bastante, pero un jugador como Cross que tenga la capacidad de recibir el balón, por ejemplo, de Hausen, y soltar un pase largo. No siento que eso no hay tanto en esta plantilla. Siento que el perfil quizás más parecido es Guller, sin ser quizás el jugador que estoy buscando, ¿no? Porque Guller me parece que es un jugador con mucha técnica, que yo sí mantendría en el equipo, porque creo que es un playmaker excepcional, de los pocos, como pocos. Ya no, ya no hay jugadores así que, como él, que tienen ataque, que tienen regate, que se mueven, que son chiquitos, que son así escurridizos. Son jugadores que uno gusta de ver, son creativos, y siento que es necesario para el equipo, para darle sobre todo esa fluidez y esa creatividad que quizás en los partidos trabados te resuelve, ¿no? O con un gol, con una asistencia, con un pase clave, de todo, ¿no? Y con delanteros tan prolíficos como los que tenemos, muchas veces eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Y sobre todo ahora que en poco tiempo ya vuelve la Champions, porque recordemos que la Champions ya viene en 2 semanas, exactamente cuando estoy grabando esto, el 16 contra el Marsella. eh, y obviamente el equipo tiene que estar a la altura. Se juega en el Bernabéu, así que va a ser un partido que deberían ganar, ¿no? Para dar buenas sensaciones, ¿no? Es el debut en Champions, siempre positivo irte ganando. Y donde aparte de ahora en Champions es clara cada vez más cada vez más importante ganar, porque impacta muchísimo, ¿no? Te ahorras 2 partidos, lo cual es bastante para un calendario ya bastante ocupado como el que tiene el Madrid, y sobre todo que tiene bastantes jugadores o que vienen de lesión o que vienen de lesión o que recientemente han salido, como por ejemplo Militao o por ejemplo Carvajal, Ceballos, Camavinga, eh, jugadores que obviamente tener un gran esfuerzo físico obviamente les podría conllevar otra lesión, y el Madrid no tiene una plantilla quizás tan larga como para poder permitirse tener tantos lesionados, ¿no? Porque ya tenemos varias piezas clave como Bellingham y Camavinga y Endrick que están lesionados, que son recambios necesarios, ¿no? Para todo equipo competitivo como es este. Y bueno, eso es todo lo que yo quería decir por este episodio, espero les haya gustado.
y nos vemos en el siguiente episodio comentando cualquier otra novedad respecto al club. Nos vemos y a la Madrid.